Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: tenemos la mente de Cristo. El texto bíblico se halla en la carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta afirmación que hace Pablo a través de esta carta a los Corintios expresa por contexto cuando Jesús dijo: yo soy la vida. A través de los pasajes del Evangelio vemos cuando Jesús dijo: yo soy la vida, Juan 14:6. Y encontramos en otro pasaje donde también Jesús afirma: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús siempre está hablando de la vida, no de la vida biológica que nosotros tenemos, ¿no? Que es el cuerpo, o la vida del alma, que es el psique, sino que está hablando del Zoe, que es la vida de Dios. Esta vida de Dios es la vida que nos ha sido impartida a los creyentes. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso lo afirma la carta de Juan. O sea, los hombres son portadores de esta vida cuando reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. En el acto, Dios les suministra la vida de su Hijo. Pero esta vida tiene una naturaleza, está vinculado con una naturaleza. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. El creyente ya no tiene dos naturalezas, tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza divina que le fue impartida a través de Cristo. Esta naturaleza divina expresa lo que Dios es, expresa la fidelidad de Dios, sus atributos de justicia, santidad, verdad. Esa es la naturaleza que nos ha sido impartida, que es la misma vida de Cristo. Y esta naturaleza es la fuente de lo justo, lo santo, porque esta naturaleza es Cristo mismo. Es una naturaleza donde está el amor de Dios, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Todo eso está en esta naturaleza. Pero esta naturaleza tiene una mente, que es la mente de Cristo. No estamos hablando de la mente natural. A través de la mente natural nosotros podemos ver, oír, sentir. Esta mente natural está conectada con el cuerpo. Esta mente tiene pensamientos, emociones y voluntad. No estamos hablando de esta mente natural, estamos hablando de la mente de Cristo. Esta mente de Cristo no está ubicada en el alma, esta mente de Cristo está ubicada en el espíritu, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Pablo está diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no está hablando de la mente natural. Está hablando de la mente de Cristo que está ubicado en nuestro espíritu. Y está ubicado ahí porque nosotros contenemos la vida y naturaleza de Él. Algunos ya están pensando: nosotros somos dioses. Nosotros no somos dioses. Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. No, somos portadores de la divinidad de Dios. No. Esta carta de Corintios está hablando de que tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo, claro, está en un estado de gobierno, pero vamos a centrarnos en la afirmación que hace Pablo cuando dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos hablando de la mente de Cristo, no estamos hablando de la mente natural, estamos hablando de una mente espiritual. Esta mente espiritual es la mente de Cristo. No se trata de pensar como Cristo.
estamos hablando de que Cristo piense en ti. Eso es diferente. No es que tengo que aprender a pensar como Cristo. No. Se trata de que Cristo piense en ti. ¿Por qué decimos esto o afirmamos esto? Porque la vida que hemos recibido de Cristo es una persona. Esta persona tiene una mente y es la que nosotros portamos. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está afirmando que en él vive Cristo. Tenemos que entender que es la vida de Cristo la que ahora portamos. Y esta vida de Cristo que ahora portamos tiene una naturaleza y esta naturaleza tiene una mente. No es un adorno más a nuestra espiritualidad. Es una persona, es alguien. No es una cosa, es alguien que nosotros ahora portamos en nuestra vida. Por eso es que ya vemos las afirmaciones cuando Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo tú no la produces, sino que la manifiestas. Esta mente de Cristo no es conocer la Biblia, no es poner una información a nuestra mente natural. Estamos hablando de la mente de Cristo, que es distinto, ¿no? En la parte de la mente natural, uno tiene que adquirir conocimientos. Esta mente natural tiene que alinearse con la realidad espiritual, pero estamos hablando ahora de la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es un saber más Biblia, no es un pensar correctamente. Todo eso sigue siendo un nivel intelectual. Eso es la mente natural. Estamos hablando ahora de la mente de Cristo. Y nosotros tendríamos que ver cómo es la mente de Cristo para entender cuando Pablo afirma tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, Él dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta afirmación que hace Jesús, que Él había descendido del cielo, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado, la voluntad del Padre. La mente de Cristo está conectado con la voluntad del Padre. Jesús no está al margen de la voluntad del Padre. Al contrario, Él estaba conectado con la voluntad del Padre. Él no dijo, a ver qué voy a hacer acá, he venido, o voy a ver qué puedo resolver. No, su presencia aquí en este mundo respondía a la voluntad del Padre. Él estaba conectado con la voluntad del Padre. Él no vino a hacer turismo aquí a este mundo y ver cómo resolvía algunos de los problemas del mundo. Él vino con una misión específica que era responder a la voluntad del Padre. A eso vino Jesucristo. Más adelante también vemos que Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y otro texto también que voy a mencionar está en Juan capítulo 6, 38, 6, 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Jesús mismo lo declara después que Él dijo, Él descendió del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora está afirmando, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, la voluntad del Padre es que se conozca al Hijo, que veamos al Hijo y que creamos en Él. La carta de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. En la mente de Cristo es que lo conozcamos. Pero Jesús está diciendo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dentro del plan de Dios estaba que Jesús haga una obra.
Y esta obra estaba dirigido para hacer esa voluntad del Padre, que era terminar una obra. La pregunta sería, ¿cuál es esta obra que el Padre le había encomendado? ¿Qué tenía que resolver Jesús aquí en este mundo? El hombre estaba enemistado con Dios. El hombre estaba separado de Dios. El hombre tenía una deuda de pecado. Y eso tenía que ser resuelto en la cruz. Por eso es que en la cruz Jesús dijo, consumado es. Y esta palabra consumado es significa que el pecado ha sido tratado, que la deuda de pecado ha sido pagada, que la justicia de Dios ha sido satisfecha con Dios, que el hombre ha sido reconciliado con Dios. Entonces, cuando Jesús expresa consumado, está diciendo estas palabras. La justicia ha sido satisfecha, la deuda de pecado ha sido pagada, el pecado ya ha sido tratado, el hombre ha sido reconciliado ahora con Dios. Entonces todo esto estaba ya en la mente de Cristo. Por eso es cuando la carta ya de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice que el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo estaba viendo Jesús aquí cuando él estaba siendo llevado hacia la cruz? En él había un gozo. Jesús no estaba viendo el sufrimiento. Jesús no estaba diciendo, voy a padecer, voy a sufrir. Él no estaba viendo el dolor como hombre. Él estaba viendo que a través de su sacrificio en la cruz íbamos a ser reconciliados con Dios. A través del sacrificio de la cruz, el hombre iba a restablecerse su comunión con el Creador, que a través de esta experiencia de la cruz, él mismo se iba a impartir en la vida de los hombres, que íbamos a ser trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Íbamos a ser hijos de Dios, que iba a impartirse la justicia de Dios. Todo eso estaba viendo Jesús. Dice, por el gozo puesto delante de él. Fue un gozo que él tenía, porque lo que estaba viendo no era sufrimiento, era todos los beneficios que iba a traer esta obra de la cruz para la vida de los hombres, para la vida de aquellos que reconocen a Cristo como su único Señor y Salvador. Eso es lo que estaba viendo. Por eso la carta dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces, en la mente de Cristo estaba conectado con la voluntad de Dios. Estaba conectado con la resolución de lo que conseguiría a través del sacrificio de la cruz, en beneficio, pues, del hombre. La cruz no era el término de la vida de Cristo. La cruz no era el fracaso de Cristo. La cruz era el triunfo. Entonces en la mente de Cristo estaba, claro, conectada con la voluntad de Dios, pero en la mente de Cristo estaba el triunfo que él lograría a través de su sacrificio en el Calvario. Cuando Pablo está diciendo, tenemos la mente de Cristo, es una mente que no está separada de la voluntad de Dios. Es una mente que mira realmente el sacrificio de Cristo y está viendo la obra consumada de Cristo. Esa mente de Cristo no está viendo algo personal en el hombre, no está viendo qué es lo que el hombre puede hacer por Dios. Esta mente de Cristo está viendo lo que Cristo Jesús ya hizo, lo que Él logró a través de su sacrificio en la cruz. Eso es tener la mente de Cristo. Pero también hay algo importante que está en la mente de Cristo. Es una mente con propósito. Cuando Jesús fue hacia la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera, que Lázaro se levantó y
Jesús estaba viendo en la resurrección de Lázaro propósito. La gloria de Dios era para que la gloria de Dios sea magnificada. Los hombres tenían que mirar en Lázaro la gloria de Dios. Y lo mismo ocurrió con la hija de Jairo. Jairo va hacia Jesús y le hace de conocimiento la situación que estaba pasando su hija. Y Jesús le dice, vamos a tu casa, pero se demora para llegar a su casa, porque se presentó la mujer que tenía flujo de sangre. Jesús sabía que había un propósito ahí. ¿Y cuál era el propósito? Que se ve cuando él llega a la casa de Jairo, porque los hombres le dijeron, ya, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Él llega a la casa de Jairo y le dice Talita Cumi, que en la voz aramea significa levántate, y se levantó. Y todo esto respondía a un propósito, la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Entonces, en la mente de Cristo siempre hay propósito, y el propósito en la mente ahora de Cristo responde a que Cristo sea formado en nosotros, en nuestra parte almática. En la carta de Gálatas, Pablo dijo, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que Cristo no esté en nosotros, está en nuestro espíritu. Jesús está ahí habitando, morando en nuestro espíritu, pero en nuestra parte almática necesita ser formado el carácter de Cristo. Necesita en esta parte almática formarse Cristo. Eso es la parte donde tiene que ser formado Jesús. En el espíritu no. En el espíritu no hay un proceso. Hay una realidad que está la misma vida de Cristo. En nuestra parte almática sí. En nuestra mente natural sí. Ahí tiene que ser formado Cristo. Pero esto responde a la mente de Cristo. En la mente de Cristo hay propósito. Y ese propósito está mirando que Cristo sea formado en nosotros. En esta mente de Cristo hay autoridad. Cuando la barca estaba siendo sacudida en medio del mar, los discípulos decían, nos ahogamos, nos ahogamos, nos ahogamos. Y acuden a Jesús que estaba en la parte posterior, durmiendo, y lo despiertan y le dicen, nos ahogamos, maestro. Y le dice, hombres de poca fe, y se levantó y reprendió a los vientos. Y en ese momento se sosegaron. Mire que la mente de Cristo no está viendo problemas como lo estaban viendo los discípulos. En esa mente de Cristo hay autoridad. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad. ¿Y cómo es que nosotros tenemos la autoridad? Nosotros hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Hemos sido colocados en el Hijo. Hemos sido colocados en Él, en la misma vida de Cristo. La carta de Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y hemos sido colocados en Él para que podamos disfrutar de todo lo que Cristo es. Si Cristo es santo, nosotros somos santos. Si Cristo es justo, nosotros somos justos. Si en Cristo está el amor, nosotros también tenemos el amor de Dios. Hemos sido colocados en la misma vida de Cristo. En la mente de Cristo hay unidad. Él no nos ve separados de Él. Nosotros estamos incluidos, hay una inclusión en Cristo. No estamos separados de Jesús. Hemos sido colocados en Él para reinar. Cristo reina y nosotros hemos sido colocados en Él para reinar, para mostrar su justicia, su santidad. Dios no nos ve fuera de su Hijo amado. Tú no estás buscando la aceptación ahora de Dios. Tú no estás buscando su justicia. Tú no estás buscando el amor de Dios, la bendición de Dios, porque todo eso está en su Hijo amado, en Cristo. Y ahí hemos sido colocados nosotros. Nosotros hemos sido colocados en la bendición de Dios, en la justicia de Dios. Si tú has recibido a Cristo, estás ya en Él.
Y Dios con el único que se relaciona es con su Hijo amado. Él no te ve fuera de Él. Y lo que Dios está viendo en su Hijo amado es justicia, santidad, verdad. Todo eso Dios lo está viendo en su Hijo. Y con el único que se relaciona Dios es con su Hijo amado, con Jesús. El único que le puede servir a Dios es su Hijo, no eres tú. En la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, dice así: Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Estas palabras están hablando acerca de un hijo y le está diciendo a Faraón acerca de ese hijo. Todo esto es figura y sombra de lo que iba a acontecer en la persona de Jesús. Jesús es este hijo, claro, en la figura pues de Israel. Y Dios le está diciendo a Faraón, deja salir a mi hijo. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. No dice para que me sirvan este pueblo, no, sino para que mi hijo me sirva. El único que le puede servir a Dios es su propio hijo. Y claro, nosotros hemos sido incluidos en el hijo, hemos sido colocados en el hijo. Por eso es que Pablo dijo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo está afirmando, claro, que la gracia es Cristo, que esa gracia le dio a él la capacidad de hacer mucho más que los otros discípulos, pero no era él, sino la gracia de Dios en él. La gracia de Dios le dio la capacidad para que este hombre pueda llevar el evangelio a los griegos, a los romanos, al mismo pueblo de Israel. Entonces, todo esto está en la mente de Cristo. En la mente de Cristo, nuevamente vamos a resumir, hermanos, está conectada con la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios está expresada en el Hijo. Y Jesús ahí en la cruz dijo, consumado es, que quiere decir la obra está terminada, la deuda está cancelada. Y Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso era la misión que tenía Jesús, hacer la obra por el cual Dios le había encomendado. Y en la cruz él expresa consumado, es que significa la obra está terminada. Él no vino a hacer una obra personal, él vino a realizar esta obra, que era resolver la situación del hombre y los beneficios que ha traído esta obra para nosotros, la iglesia. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo siempre está mirando la obra de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Esta mente de Cristo está conectada, sí, con la voluntad de Dios, pero también está viendo la obra de su Hijo Jesucristo. No está separada de esa obra de Cristo. No está separado del consumado es. Porque en el consumado estamos viendo la voluntad del Padre, que se abrió un camino de reconciliación, que la justicia de Dios ya fue satisfecha, que la vida de Cristo iba a ser impartida en los hombres, en aquellos que reconocen a Cristo como su único Señor y Salvador. Por eso Pablo dijo, a la iglesia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de poder conocerlo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo viva en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haberme demostrado el amor que me tienes. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora tu vida es impartida en mi vida. Gracias porque ahora soy tu hijo. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Tú eres ahora el Señor de mi vida. Eres mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo también fue suficiente, fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha provisto la sanidad. Lo único que tienes que hacerlo ahí donde te encuentres es tomarlo. Decir, Señor, recibo ahora mi sanidad. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener. Señor, te pedimos por aquellos que tienen problemas en sus riñones, en sus pulmones, páncreas, el colesterol, problemas en su sistema inmunológico, en sus defensas, Señor, problemas en las funciones cerebrales, en la visión, en la audición, músculos. En el nombre de Jesús te declaramos sano, sana. Ahora recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Te declaramos sano. En el nombre de Jesús te declaramos sano, sana. Y te damos gracias una vez más, Padre Dios. Gracias por todo lo que ha significado la obra de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana.